Ana María Polo nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba, en una época convulsa para la isla y para miles de familias que, como la suya, se verían obligadas a abandonar su tierra natal en busca de estabilidad, libertad y futuro. Su familia pertenecía a una clase media instruida, donde el valor del estudio, el respeto y la responsabilidad eran pilares fundamentales. Desde muy temprana edad, Ana María fue testigo de conversaciones profundas, de discusiones serias sobre el porvenir y de la importancia de mantener la dignidad incluso en medio de la incertidumbre. La emigración fue uno de los primeros grandes golpes emocionales que marcaron su vida. Cuando aún era una niña, su familia tomó la difícil decisión de dejar Cuba y trasladarse a Puerto Rico. Ese cambio, abrupto y doloroso, significó para Ana María la pérdida de amigos, de paisajes familiares y de una identidad que apenas comenzaba a construir. Sin embargo, también sembró en ella una capacidad extraordinaria de adaptación, una habilidad que más tarde sería crucial tanto en su vida profesional como personal. En Puerto Rico, Ana María enfrentó el desafío de sentirse extranjera, de reconstruir vínculos y de encontrar su lugar en un entorno completamente distinto. Fue allí donde comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia las injusticias y los conflictos humanos. Observaba con atención cómo las diferencias culturales, económicas y sociales podían generar malentendidos profundos, y cómo la falta de comunicación era, muchas veces, el origen de grandes tragedias personales. Años más tarde, su familia emigró nuevamente, esta vez a Estados Unidos, estableciéndose en Miami. Para una adolescente en pleno proceso de formación, este nuevo cambio representó otro sacudón emocional. El idioma, las costumbres y el ritmo de vida eran distintos. Ana María tuvo que aprender rápidamente a moverse entre dos mundos, el de sus raíces latinas y el de la cultura estadounidense. Esta dualidad no solo moldeó su personalidad, sino que también le otorgó una perspectiva única sobre la comunidad hispana en Estados Unidos, una perspectiva que más adelante se convertiría en la base de su éxito mediático. Durante su etapa escolar, Ana María se destacó por su carácter fuerte, su disciplina y su inteligencia. No era una joven conformista ni silenciosa. Preguntaba, cuestionaba y debatía. Los profesores pronto notaron su habilidad para argumentar, su facilidad de palabra y su capacidad para analizar situaciones complejas. Estas cualidades no pasaron desapercibidas y comenzaron a perfilar el camino que seguiría en el futuro. La vida, sin embargo, no fue indulgente con ella. En su juventud, Ana María enfrentó una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona: la pérdida de su padre. Este acontecimiento la marcó profundamente. El duelo, la tristeza y la sensación de desamparo la obligaron a madurar antes de tiempo, pero lejos de quebrarla, esta tragedia reforzó su determinación de construir una vida sólida, basada en el esfuerzo y la independencia. En medio de ese dolor, encontró refugio en el estudio. La educación se convirtió en su ancla, en el espacio donde podía canalizar su energía y transformar el sufrimiento en propósito. Ana María decidió estudiar ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida, una elección que ya anticipaba su interés por las leyes, la justicia y la organización social. Más tarde, continuó su formación académica obteniendo su título en Derecho, un logro que no solo representó un triunfo personal, sino también una reivindicación de sus raíces y de los sacrificios realizados por su familia. Pero la vida de Ana María Polo no se limitó únicamente al ámbito académico. En paralelo a sus estudios, vivió experiencias que fueron moldeando su visión del amor, la confianza y las relaciones humanas. Aunque siempre ha sido reservada con respecto a su vida sentimental, quienes la conocieron en esa etapa coinciden en que fue una mujer apasionada, intensa y profundamente leal. Creía en el amor como un compromiso serio, no como un juego pasajero. Antes de convertirse en una figura pública, Ana María ejerció como abogada en casos reales, enfrentándose a historias de violencia doméstica, disputas familiares y conflictos legales que revelaban el lado más crudo de la sociedad. Estas experiencias dejaron una huella imborrable en su carácter. Aprendió que detrás de cada expediente había personas reales, con heridas, miedos y esperanzas. Aprendió también que la justicia no siempre es blanca o negra, sino un terreno lleno de matices. Fue precisamente esta comprensión profunda del ser humano lo que más tarde la llevaría a conectar con millones de espectadores. Sin embargo, en este primer capítulo, es fundamental subrayar que antes de la fama, antes de las cámaras y antes del reconocimiento, existió una mujer que luchó contra el desarraigo, la pérdida y la soledad. Una mujer que se forjó en el silencio del esfuerzo diario y en la convicción de que el conocimiento era la llave para cambiar su destino.
A los 66 años, cuando Ana María Polo decide mirar atrás y por primera vez hablar de ese primer amor que jamás pudo olvidar, no lo hace desde la nostalgia ingenua, sino desde la sabiduría de quien ha vivido intensamente. Ese amor, nacido en los años de formación, en medio de cambios y desafíos, quedó grabado en su memoria como un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Pero para entender la profundidad de esa historia, es imprescindible conocer a la mujer que la vivió. La niña migrante, la estudiante disciplinada, la joven abogada y la mujer que aprendió a ser fuerte sin renunciar a su sensibilidad. Hablar del amor en la vida de Ana María Polo es adentrarse en un terreno delicado, casi sagrado. Durante décadas, el público la conoció como una mujer firme, implacable, dueña de una voz autoritaria y de una mirada capaz de imponer silencio en cualquier sala. Sin embargo, detrás de esa imagen de hierro siempre existió una mujer profundamente sensible, marcada por afectos intensos, silencios prolongados y decisiones emocionales que la acompañaron durante toda su vida. Desde muy joven, Ana María comprendió que el amor no era un juego. Quizá fue consecuencia de una infancia atravesada por migraciones constantes, pérdidas familiares y responsabilidades tempranas. Mientras otras personas de su edad se permitían relaciones ligeras, ella buscaba vínculos profundos, estables, casi absolutos. Para Ana María, amar significaba entregarse por completo. Su primer gran amor llegó en una etapa decisiva de su vida, cuando aún estaba construyendo su identidad lejos de Cuba, adaptándose a una nueva cultura y luchando por abrirse camino académicamente. Fue un amor intenso, silencioso para el mundo, pero inmenso para ella. No hubo grandes titulares ni declaraciones públicas. Fue una relación vivida en la intimidad, lejos de los reflectores que aún no existían en su vida. Ese primer amor representó para Ana María algo más que una relación sentimental. Fue un refugio emocional. En esa persona encontró comprensión, apoyo y una sensación de pertenencia que había perdido con cada mudanza y cada despedida forzada. Juntos compartieron sueños, proyectos y promesas que, en su momento, parecían inquebrantables. Sin embargo, la vida no siempre concede finales felices. Las exigencias profesionales, las diferencias de carácter y, sobre todo, el peso de las decisiones personales terminaron separándolos. No fue una ruptura escandalosa, sino una despedida lenta, dolorosa, cargada de silencios y palabras no dichas. Ana María nunca olvidó esa historia, no por nostalgia romántica, sino porque marcó la forma en que entendió el amor a partir de entonces. Años más tarde, Ana María contrajo matrimonio. Durante un tiempo, creyó haber encontrado la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Sin embargo, esa unión no estuvo exenta de conflictos. La convivencia, las presiones laborales y las diferencias profundas terminaron desgastando la relación. El matrimonio llegó a su fin, dejando en ella una huella profunda y una certeza clara. El amor, cuando no es auténtico, puede convertirse en una fuente de dolor silencioso. Tras esa experiencia, Ana María decidió proteger su vida privada con un muro casi infranqueable. Aprendió que la exposición pública no solo trae reconocimiento, sino también juicios, especulaciones y heridas innecesarias. Por eso, mientras su carrera televisiva crecía de manera imparable, su vida sentimental se volvía cada vez más reservada. En el ámbito familiar, Ana María siempre mantuvo un vínculo estrecho con su madre y sus seres más cercanos. La familia fue su ancla, el espacio donde podía mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgada. A pesar de no haber tenido hijos biológicos, desarrolló un fuerte instinto protector hacia las personas que amaba, ejerciendo un rol casi maternal con quienes formaban parte de su círculo íntimo. La ausencia de hijos nunca fue, para ella, una carencia. Ana María canalizó ese amor en su trabajo, en sus amistades y en el compromiso con causas sociales. A lo largo de los años, se convirtió en una figura de referencia para miles de mujeres que veían en ella un ejemplo de independencia, fortaleza y coherencia emocional. Sin embargo, el amor nunca desapareció de su vida, simplemente adoptó otra forma. Se volvió más introspectivo, más cuidadoso, más selectivo. Ana María aprendió a amar sin exponerse, a sentir sin anunciarlo, a guardar en el corazón aquello que el mundo no necesitaba conocer. El paso del tiempo le otorgó perspectiva. Comprendió que no todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre, pero eso no las hace menos valiosas. Algunas existen para enseñarnos, para moldearnos, para dejarnos una huella imborrable. Y su primer amor fue precisamente eso, una marca eterna, un recuerdo que la acompañó incluso en los momentos de mayor éxito profesional. A los 66 años, cuando finalmente decide hablar de ese amor que nunca olvidó, no lo hace desde la tristeza, sino desde la aceptación. Reconoce que esa historia fue fundamental para convertirse en la mujer que es hoy.
No hubo rencor, no hubo reproches, solo gratitud por lo vivido. Durante décadas, Ana María Polo fue sinónimo de control, firmeza y autoridad. Frente a las cámaras jamás permitió que la emoción desbordara la razón. Cada gesto estaba medido, cada palabra calculada. Por eso, cuando a los 66 años decidió romper el silencio y hablar, por primera vez de su primer amor, ese que marcó su vida y nunca pudo borrar de su memoria, el impacto fue profundo, casi sísmico para quienes creían conocerla por completo. No fue una confesión impulsiva ni una revelación diseñada para los titulares. Fue el resultado de un largo proceso interno, de años de reflexión, de noches silenciosas, en las que el pasado volvía a tocar la puerta. Ana María eligió el momento con cuidado, consciente de que ciertas verdades solo pueden decirse cuando se ha aprendido a convivir con ellas. Ese amor nació cuando su vida aún no estaba definida, cuando el futuro era una hoja en blanco y los sueños superaban a los miedos. No era la mujer famosa, respetada y temida en los tribunales televisivos. Era simplemente Ana María, vulnerable, apasionada, dispuesta a creer. Aquella relación se convirtió en un punto de inflexión emocional, en una experiencia tan intensa que dejó una huella imborrable. Con el paso del tiempo, el destino los separó. No hubo traición ni escándalo, sino decisiones dolorosas, caminos que se bifurcaron sin remedio. Ella eligió crecer, estudiar, construir una carrera sólida. Él tomó otro rumbo. Y aunque la vida los llevó por sendas distintas, el recuerdo permaneció intacto, suspendido en un lugar silencioso del corazón. Durante años, Ana María evitó hablar de ese capítulo. No por vergüenza, sino por respeto. Entendía que algunas historias no necesitan ser expuestas para existir. Mientras su figura pública se fortalecía, su vida interior se volvía más reservada. Aprendió a convivir con ese amor como quien guarda una carta nunca enviada. No duele, pero tampoco se olvida. La confesión llegó acompañada de una reflexión profunda sobre el paso del tiempo. A los 66 años, Ana María ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Había alcanzado el reconocimiento profesional, la independencia económica y el respeto del público. Lo único que quedaba pendiente era reconciliarse con su propia historia emocional. Cuando finalmente habló, no reveló nombres ni detalles innecesarios. No era una historia para alimentar el morbo, sino para comprender a la mujer detrás del personaje. Dijo, con serenidad, que aquel primer amor fue real, que la marcó y que, aunque no fue el compañero de su vida, sí fue una parte esencial de su camino. Esa confesión tuvo un efecto inesperado. Humanizó aún más su figura. Muchas personas, especialmente mujeres, se vieron reflejadas en sus palabras. Entendieron que no todos los amores están destinados a durar, pero algunos están hechos para acompañarnos toda la vida desde el recuerdo. Que amar una vez de verdad puede ser suficiente para transformar una existencia. Ana María habló también del perdón. No solo hacia el otro, sino hacia sí misma. Reconoció que durante mucho tiempo se exigió demasiado, que priorizó la razón sobre el sentimiento, creyendo que así se protegía del dolor. Con los años, comprendió que la verdadera fortaleza no está en reprimir lo que sentimos, sino en aceptarlo sin culpa. La reacción del público fue inmediata. Lejos de las críticas, recibió mensajes de apoyo, admiración y gratitud. Muchos agradecieron su honestidad, su valentía para mostrar una faceta íntima en una etapa de la vida en la que pocos se atreven a mirar atrás con tanta claridad. Su confesión no fue un acto de debilidad, sino de coherencia con la mujer en la que se había convertido. El tiempo, con su paso implacable, no solo arruga la piel, también ordena la memoria. A los 66 años, Ana María Polo ya no necesita esconderse detrás de la severidad que durante décadas fue su armadura pública. La confesión de aquel primer amor no fue un punto final, sino un cierre sereno, un acto de reconciliación con su propia historia, y sobre todo, una declaración de paz. En el presente, Ana María vive desde un lugar distinto. La urgencia desapareció. Las expectativas externas dejaron de dictar el rumbo. Hoy observa su vida con la calma de quien ha aprendido que no todo debe entenderse, ni explicarse, ni justificarse. Hay historias que existen para ser vividas y otras para ser recordadas. Ambas tienen el mismo valor. Su legado profesional es innegable. Durante años, se convirtió en una figura de autoridad moral para millones de personas que encontraron en su voz un eco de justicia, firmeza y claridad. Pero su legado humano, quizá menos visible, es igual de poderoso. Demostró que la fortaleza no está reñida con la sensibilidad y que una mujer puede ser líder sin renunciar a su mundo interior. La confesión tardía del amor que nunca olvidó encaja hoy como una pieza exacta
en el rompecabezas de su vida. No alteró su pasado ni cambió sus decisiones, pero iluminó su recorrido. Ana María entendió que aceptar lo vivido, sin idealizarlo ni negarlo, era el último paso hacia una tranquilidad profunda. No se trató de reabrir heridas, sino de honrarlas. En cuanto al amor en su presente, Ana María no habla de promesas ni de futuros definidos. Habla de respeto, de compañía consciente, de afectos que no exigen sacrificios extremos. Aprendió que el amor no siempre llega para quedarse, pero sí puede enseñarnos a quedarnos con nosotros mismos. Esa es quizá su mayor lección. También reflexiona sobre la soledad, un concepto que nunca temió. Para ella, la soledad no fue abandono, sino espacio. Un territorio donde escucharse, reconstruirse y fortalecerse. En ese silencio encontró respuestas que el ruido del éxito no le permitió oír durante años. Hoy, la soledad es elección, no ausencia. El impacto de su historia trascendió generaciones. Mujeres jóvenes y maduras se reconocieron en su relato. Entendieron que no existe una edad correcta para amar, para recordar o para decir la verdad, que cada etapa tiene su lenguaje y su valor. Ana María Polo, sin proponérselo, abrió una conversación necesaria sobre la madurez emocional y la dignidad del pasado. Mirando hacia atrás no habla de arrepentimientos, habla de coherencia. Cada decisión, incluso las dolorosas, la condujo al lugar donde está. Y desde allí, con serenidad y lucidez, puede decir que vivió intensamente, que amó de la forma que supo y que hoy se permite descansar en la aceptación.